Sí, yo creo que además se da una condición adicional y es que ahora hay una nueva formación política, se abre otra escala, digamos, de posibilidades para estos dos grandes retos que tiene que afrontar el país, ¿no? Y que en este caso tienen que pasar por una articulación. Veremos además si aquello que se ha promulgado, al menos públicamente, se va a materializar en torno a estas dos ponencias y no vamos a llegar al punto en el que llegamos en la pasada legislatura de dos ponencias que desde luego no dieron mucho. Claro, pero de todas maneras, en los términos en los que ha hablado Podemos en la enmienda transaccional, tú puedes ver cómo se habla también de deslegitimación del terrorismo, términos como libertad, memoria, etcétera. Y claro, es ahí donde está el gran debate con el Partido Popular, porque cuando estamos hablando de deslegitimar el terrorismo, también podemos estar hablando, y además en una ponencia tan importante como esta, de terrorismo de Estado. En cuanto a libertad, ¿qué entendemos? En cuanto a libertades individuales o colectivas, en este caso por parte del Partido Popular, con una ley como la ley Mordaza, o con efectivamente la situación de las personas presas, o de memoria, pues en este caso los diferentes relatos que hay encima de la mesa. Y recordemos que Arantxa Quiroga intentó además sacar adelante, digamos, una ponencia que intentara de alguna manera adecuarse poco a poco a los nuevos tiempos y fue paralizada y de hecho ahora mismo no está en el panorama, ¿no? Eso no. Lo que es un principio fundamental en derechos humanos desde luego es el reconocimiento a todas las víctimas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos, claro, sin desde luego hacer diferencias, porque todas han sufrido y muchas siguen sufriendo vulneraciones de derechos humanos y desde luego se tiene que partir desde ese principio. Oye, hemos visto el minuto de silencio, desde luego a Miguel Urbán le han hecho una entrevista y efectivamente utilizaba los términos que tú has utilizado, Ramón. O sea, en primer lugar, destacaba, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo amplio en cuanto a contenido, porque efectivamente las líneas generales, desde luego, son bastante coincidentes. Pero, desde luego, lo que sí que ven claramente es que se puso en ese Vista Alegre 1 en marcha una maquinaria electoral más que una maquinaria que supiera, desde luego, movilizar a la sociedad, que incentivara, digamos, una mayor movilización, que a su vez, desde luego, esto iba a llevar como consecuencia, efectivamente, pues un panorama electoral mucho mejor del que hay, pero se enfocó mucho hacia una parte muy electoral. Euskal Herria Bildu no va a apoyar los presupuestos por una sencilla razón. En 2016 aprobamos unos presupuestos, estuvimos de acuerdo en aprobar los presupuestos, unos presupuestos muy progresistas en el marco programático que hicimos, y hay que decir que de las partidas, del total de partidas a las que llegamos a un acuerdo con el señor Urtaran, solamente se cumplió el 7%. Por tanto, cuando te engañan una vez, la culpa es de quien te engaña, pero si lo haces una segunda vez, la responsabilidad es tuya. Bueno, con lo cual no apoyaremos. Que vamos a la práctica. O sea, Trump lo que nos está demostrando es que no ha habido en la historia un presidente más racista, xenófobo, fascista, y que además de un estado como Estados Unidos, de un país como Estados Unidos, con la importancia que tiene en la geopolítica internacional, con las repercusiones que va a traer todo esto a nivel internacional. A mí me gustó mucho una reflexión que hicieron esta mañana en Radio Euskadi, y precisamente se decía que la construcción de un muro denota también la falta de soberanía o la debilidad que tiene un país en cuanto a soberanía si tiene que blindar sus fronteras. Me parece una reflexión interesante. Además va acompañado con afirmar que Guantánamo será todavía más grande, que entrará todavía más gente y que las condiciones desde luego van a ser absolutamente legítimas, legales. La tortura. Legales. O sea, yo me quiero quedar un poco con la movilización que hubo, la famosa Women's March, la marcha de las mujeres de los diferentes ámbitos de la academia, de la cultura, de las artes, sociedad civil organizada, que tomaron desde luego las calles y que empezaron una articulación y que yo creo que a partir de ahí puede generar desde luego respuesta. Pero ¿quién Hay que acogerse a algo. A día de hoy sus votantes no tienen absolutamente nada que recular porque están viendo que Trump en eso ha sido honesto. Vamos a ser claros. Él dijo exactamente lo que iba a ser. La palabra honesto no sirve para utilizar con este hombre. El hombre desde el principio ha dicho lo que iba a ser y por eso le han votado. Ha sido cumplidor
cumplidor. Ha sido cumplidor. Y vamos a ver el porcentaje de mujeres que no fue a votar, de minorías étnicas. O sea, hay pero alguna cosa sí dijo que iba a hacer. Por supuesto, y desde luego es una ponencia muy importante por la que hay que apostar. La abstención básicamente radica en que el punto de partida tiene que ser, desde luego, un punto de partida común y que articule, desde luego, cuestiones que ya se han tratado en otros momentos. Por ejemplo, el texto aprobado por Euskal Herria Bildu, Podemos y el Partido Nacionalista Vasco sobre Cataluña hablaba precisamente, ponía el foco en que el límite será, desde luego, la voluntad libre y democráticamente expresada de la ciudadanía, no el límite jurídico, en este caso, del ordenamiento jurídico. Y, por tanto, es ahí donde, desde luego, está la discrepancia. Diana, pero, desde luego, es una abstención constructiva, porque desde luego vamos a estar allí presentes y claro que sí vamos a trabajar activamente porque de ello salga algo Yo estoy conforme, positivo. pero creo que queda la ponencia. Parece un pequeño detalle, pero es un detalle muy importante, porque ya estamos hablando de que tenemos la excusa perfecta para decir es que el ordenamiento jurídico no permite, es que nos han dicho que no, y a partir de ahí nos basamos en esta cuestión. Para intentar buscar el camino. No, ya sabemos exactamente la ponencia anterior cómo avance de lo que pueda. Pero ¿por qué no se tiene ningún tipo de problema en aprobar un texto para Cataluña y ese mismo texto, por qué no se puede aprobar? No neguemos los poderes fácticos porque en la comunidad ha habido épocas. Porque para Cataluña no tienen problema en decir que el límite está en la libre y democráticamente expresada voluntad de la ciudadanía y no aquí o no eran poderes fácticos estableciendo el límite, los que actuaban el ordenamiento en San Sebastián cuando partimos de una base, y es que cualquiera que pueda revisar los estatutos, en este caso de Euskal Herria Bildu, puede ver que yo creo que no hay en los estatutos de ninguna otra formación política un rechazo tan contundente a la violencia del índole que sea y la defensa, desde luego, sistemática de los derechos humanos. Yo creo que partiendo de esa base, lo que no puede ser posible es que nos volvamos a anclar en los términos que tiene que utilizar cada uno. Desde luego, sabemos la responsabilidad que ha tenido cada uno en lo que ha pasado en este país. Eso es muy importante y, desde luego, hay que hacer un reconocimiento a todas las víctimas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos. Pero también es que parece que a la gente se le olvida y que tiene una memoria, desde luego, selectiva. Resulta que a día de hoy hay gente que está sufriendo sistemáticamente vulneraciones de derechos humanos. Bien, porque haya personas que están gravemente enfermas, que han cumplido 3/4 partes de su condena y que no están en la calle. Bien, por personas que están fin de semana tras fin de semana, familiares visitando a las presas y presos que están en cárceles muy alejadas, desde luego, de su lugar de origen. Vemos ahora mismo el caso de Sara Majarenas con Isar. Es decir, que lo que no podemos hacer es fijarnos en unas violencias y no en otras, porque no es serio. Cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos tenemos que ser tajantes, y hablar, desde luego, de esto significa hablar, desde luego, de un proceso de normalización y pacificación que pase por los diferentes relatos y el diferente reconocimiento a todas las víctimas. Hablando. Bueno, yo, desde luego, por supuesto, va por delante el respeto a tu situación personal y a todo lo que hayas vivido. Eso es aparte. Pero, desde luego, Josu, mira, hay un punto de partida, desde luego, antes has hecho referencia a grupo terrorista y luego política antiterrorista para referirte a la acción del GAL. Yo creo que ahí ya estamos haciendo una diferenciación clara. Eso no lo hace con la misma devoción. No lo hace EH Bildu con respecto a nunca va a ser suficiente para quien no quiere verlo. No le han pedido nunca a ETA. Claro, pero precisamente, y efectivamente, esa fue la dinámica. Como tú bien has dicho, la tercera fuerza pasó a tener la alcaldía de Vitoria-Gasteiz y, desde luego, nuestra apuesta política fue claramente por un gobierno del cambio, no solo decir agur a las políticas racistas del Partido Popular, sino que empezar un nuevo ciclo. Así se hizo con esa primera propuesta presupuestaria en la que se llegaron a acuerdos muy progresistas en materia económica, pero que, desde luego, no se han materializado, porque el señor Urtaran, pues evidentemente tiene que decir que ha sido el 80%, vale. Pero si empezamos a desgranar veremos que solamente el 7% de nuestras propuestas. Están emplazando al PP.
En las intervenciones vemos que se habla constantemente de paz y convivencia, y ahí precisamente tenemos pues una discrepancia en el sentido de que se ha eliminado ese término, el término paz se ha sustituido por memoria y convivencia. Nos parece que queda desde luego cojo, o sea, que haría falta desde luego otro término adicional, que bien puede ser efectivamente, como decía Ramón, o derechos humanos, o hablar, para nosotros era muy importante el término paz por lo que significa y desde luego por el sentido tan amplio que puede aglutinar esta palabra, ¿no? Se pide la paz, hombre, si no hay quien mate, si no hay quien cometa abusos en otros sitios, pues la paz se están cometiendo abusos a día de hoy. Bien, vamos a ver. Se están cometiendo abusos sistemáticos por parte del Estado no son español. abusos políticos, no es lo mismo un abuso político, no es lo mismo. Y como decían los propios verificadores internacionales, no ocurre en ningún lugar del mundo que haya una organización que tenga una oferta de desarme y que no se encuentre con recepción por parte de los Estados. ¿Quiénes eran los verificadores internacionales? ¿Quién los había avalado? Bueno, yo creo que son personas de reconocido prestigio a nivel internacional. De reconocido prestigio, pero bueno, los han llevado a la Audiencia Nacional. Es que ese es el Estado que tenemos. Pero ¿quién los había avalado? Pues todas las partes. Por parte de la sociedad vasca, una gran mayoría. Un grupo de llamémosles, entre comillas, nobles, gente buena, o que los ha elegido, no. O sea, esto de hablar ahora de Interpol no creo que fuera sospechoso. No, yo no digo que fuera sospechoso. Yo digo cómo fueron contratados. A ver, Ramón. Y además una víctima que no ha sido reconocida. Es muy comprensible, ¿no? O sea, además, que se emocione, y además creo que es bueno que también muestre que todavía hay cosas que duelen. Claro, y que hay víctimas que siguen sin tener un reconocimiento. Pero precisamente es la propia ley. Pero ¿cómo se puede decir que no ha sido reconocida? Bueno, pero ¿cómo se puede decir que no ha sido reconocida? Recordaremos aquella mirada entre Alonso y Pinizabala, que dijo más que cualquier palabra que se dijera. ¿Y qué tiene que ver esa mirada? Pues esa mirada significa que esta mujer, las mujeres, digamos que son familiares de víctimas de terrorismo de Estado. ¿Pero qué tiene que ver esa mirada? Precisamente tener reconocimiento. O sea, yo estoy de acuerdo con Arantxa Tapia en que hay que llevar a cabo otro modelo, lo que pasa que no coincidimos en el modelo que vemos las dos. Soberanía energética, desde luego, desde un principio fundamental, y que desde luego también pase por poner por delante otras cooperativas que están haciendo desde luego frente a estas grandes.